Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de Éxito Integral. El podcast que es de Dios y para Dios, para que sigas conectando con ese verdadero ser que habita en ti, que te liberes de esas ideas erróneas, de esa percepción errónea, de esa percepción que no está basada en el amor, para que conectes con tu verdadera identidad, con tu verdadero ser, para que empieces a tener una manifestación inevitable, un éxito integral en cada área de tu vida y para que empieces a manifestar pragmáticamente también todo lo que surge como consecuencia de estar realizado en la parte interna. Manifestar X cantidad de dinero, familia, es fácil cuando nos alineamos con Dios, cuando permitimos que Dios nos entregue, cuando nos liberamos de esas capas del ego y donde todo surge de forma espontánea, de forma natural. Ahí, familia, todo es mucho más fácil. Porque no eres tú, sino que es Dios a través tuyo, es Dios guiándote, acompañándote, iluminándote. Recordemos que Dios nos da a cada quien según nuestra capacidad. De eso habla la parábola de los talentos. Te está dando según tu capacidad, pero esa capacidad, que es ese dunamis, viene de ese poder divino. Y ese poder, pues familia, hay que incrementarlo pidiendo la asistencia divina, pidiendo la asistencia a Dios. Y a medida que aumente nuestra capacidad, va a aumentar nuestra vasija y va a ser capaz de sostener más cosas, más bienes materiales, más bienes inmateriales, más ese autoconcepto se va a elevar para sostener todo lo que estamos pidiendo. Familia, el carro que queremos, la relación que queremos, la casa o las casas, los bienes, todo esto, viajes, todo esto que se manifiesta afuera, pero todo desde la parte interna, que es lo más importante, siempre honrando y dando las gracias a Dios, conectando con esa humildad y esa voluntad espiritual para que todo surja de una forma espontánea, de una forma mucho más fácil. Y el día de hoy te traigo un tema muy interesante, familia, que es cómo tener una manifestación inevitable con las cosas que realmente queremos en nuestra vida. Y también, si eres coach, mentor o terapeuta, al final te voy a decir cómo me puedes contactar para escalar tu marca personal, tu negocio de coaching, mentoría o terapia a $3,000 extra al mes. Familia, recordemos que Jacobo Greenberg decía que este mundo es como una Matrix. Podemos ver la película Matrix y cómo hay una inteligencia divina que lo está abarcando todo y cómo Jacobo Greenberg descubrió lo que antes nadie había descubierto porque él era un científico que estaba como obsesionado con esto, cómo todo estaba conectado con todo, cómo a medida que íbamos respirando y nos íbamos desidentificando, desidentificando de esta realidad como tal y nos íbamos conectando con el observador simplemente, nos íbamos dando cuenta que todo iba siendo conectado y que literalmente es como una red que está programada, por así decirlo, y que nosotros somos capaces de moldear esa red, esa realidad. Y recordarte también lo que dice David Hawkins, que familia, pues según tu nivel de conciencia, así vas a tener tus propias creencias, tus propias leyes y el mundo que percibes va a ser un reflejo de aquel nivel de conciencia. Así que se trata de elevar ese nivel de certeza, ese nivel de conciencia, ese nivel de conocimiento, ese nivel de conexión con Dios, con el Espíritu, con el Padre, para que ese hacer y ese tener sea inevitable en tu vida. Entonces, familia, todo esto quiero decirte que no necesariamente es real, sino que es mi percepción y que se requiere que tú experimentes y que lo compruebes. Porque conocimiento sin acción es ilusión. Se trata de que tengas el conocimiento y la acción para que conectes con esa sabiduría de Jesús, esa sabiduría de Buda, Krishna, del rey Salomón, de Moisés, para que puedas obrar milagros o que Dios pueda obrar milagros a través tuyo. Aquello que temes no se encuentra en el mundo, sino en tu mente, porque todo es una proyección de la mente. Ese mundo, familia, es el mundo de los efectos, pero la causa es interna. La causa está acá en la parte, en la mente, en el espíritu, en la supraconciencia y en las dimensiones superiores. Así que de eso se trata, pedir la asistencia divina. Y para las mentes racionales que muchas veces dudan de la oración, pues familia, mediums, personas que tienen dones espirituales, que pueden ver espíritus, pueden ver los planos, los otros planos, hablan de que cuando nosotros oramos se reúnen espíritus elevados, lo que podemos llamar ángeles, asistentes, los guías, que Dios manda para asistirnos, para ayudarnos. Así que por eso es importante orar y también conectar con el Espíritu Santo porque es el vehículo entre Dios y tú para entregarte, familia, todo lo que Dios te quiere entregar. Entonces muchas veces nos identificamos con algo, pero recordemos que yo no soy eso.
me estoy identificando con esto, pero no soy esto. Me estoy identificando muchas veces con el personaje, en el personaje que habla, que habla del desarrollo personal, de coaching, de espiritualidad. Pero yo no soy ese personaje. Yo simplemente soy el ser que está detrás de Daniel experimentando una realidad. Así que no me tengo que identificar tanto con eso. El factor constante de toda experiencia que vivo es el yo. El factor constante de toda experiencia que vivo es el yo pequeño. Digamos que es ese yo que es ese yo individual, pero ese yo en mayúsculas, ese es Dios, el que lo abarca todo. El yo pequeño, el yo en minúsculas, hace parte del yo en mayúsculas. La vida me ha mostrado cómo llegar hasta aquí. Todo el tiempo Dios me ha mostrado a través de esta plataforma que creó, la vida, para poder experimentarnos cómo llegar hasta aquí. Así que el camino se está trazando, no tenemos que preocuparnos, simplemente tenemos que avanzar. Avanzar con fe. Eso es lo que significa realmente la confianza. La percepción es una decisión. Decido ir. Decidir es ir a donde digo que voy a ir. Decido ir hacia ese norte fijo, ese norte claro, o a la dirección que tú establezcas, pero sin desviarme de esos cantos de sirena, que lo único que quieren es que yo no llegue hasta allá. Así que podemos ver la vida como si fuera un juego en el que yo tengo un personaje o un avatar y que Dios quiere que ganemos este juego, pero que en medio de este juego también hay unas pruebas, entre comillas, que es para que sea interesante el juego, que no sea tan fácil. Entonces, en medio de estas pruebas, pues muchas veces surgen las tentaciones. Cada persona tiene sus tentaciones. Yo tengo mis tentaciones, tú tienes tus tentaciones. Puede ser el deseo, el orgullo, puede ser ciertas cosas del mundo, por así decirlo, pero cada quien tiene sus tentaciones. Así que familia, recuerda, esta no es la verdad absoluta, es simplemente mi verdad. Como parte de mi percepción puedo cambiarla cuando quiera, porque siempre hay otra forma de ver esto. Esto nos sirve sobre todo familia cuando estamos teniendo una percepción basada en el miedo, una percepción errónea, porque no viene de Dios. Todo lo que es el miedo es la ausencia del amor, por lo tanto no viene de Dios. Y podemos siempre decir, hoy elijo ver las cosas de otra manera. Dios, ayúdame a ver hoy estas cosas de otra manera. Ayúdame a verme a mí cuando me esté percibiendo de una forma limitada, de otra manera. La mente es esencia, en esencia es inocente. La naturaleza de la mente es pensar. Para trascender el dominio de los pensamientos es importante disolver la ilusión de que los pensamientos son algo personal, que poseen valor y que pertenecen o se originan de este personaje. Familia, la mente no es el yo. Tú no eres tu mente. La naturaleza de la mente es pensar. Los pensamientos surgen por sí solos. Eso es demasiado importante comprenderlo. Los pensamientos surgen por sí solos correspondiente al nivel de conciencia con el que estás conectando y el espacio en donde estás. Por eso muchas veces estamos en un estadio y nos llegan pensamientos de la nada, pam, 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 no corresponden a nosotros, sino del campo energético en el que estamos. El enfoque debe desplazarse de la identificación a la observación. Simplemente observo. Como no soy el pensamiento, no soy mi mente, me desplazo de ahí y voy hacia el observador. Para avanzar en el trabajo espiritual se requiere familia, humildad, se requiere familiaridad y se requiere voluntad. Humildad, familia, para reconocer que hay algo más grande que nosotros, que nos está sosteniendo a través de esta plataforma llamada vida, que está abasteciendo nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo. Porque ya saben en la Biblia que dice, si las aves no tienen que preocuparse por lo que deben comer, entonces más ustedes, que son los hijos de Dios, no tienen que preocuparse tampoco. Pues porque nosotros también tenemos un rol muy importante, todo tiene un rol muy importante, pero es para que nos demos cuenta que nosotros que tenemos una conciencia más elevada, un nivel de inteligencia superior, por así decirlo, porque tenemos la capacidad de comunicarnos, pues no tenemos que preocuparnos por eso, porque si Dios está alimentando a las aves, Dios está alimentando a los animales, también nos está alimentando a nosotros, pero ese alimento no es físico, sino también espiritual. Jesús habla en la Biblia del verdadero alimento, que es el alimento que alimenta al espíritu, porque la carne, familia, es efímera, pero el espíritu es eterno. Familiaridad, para ver a todo como si fuera tu familia, desde el amor. Amar a tus hermanos, que no son de la misma madre, realmente como si fueran familia, como si fueran uno solo. Y tener esa voluntad, pero esa voluntad espiritual, que es la que precede a la voluntad personal, para comprender que cuando yo me conecto con el espíritu, esa voluntad personal crece y hago a un lado mis tentaciones y me dirijo hacia ese norte fijo y ese norte claro de una forma mucho más fácil. Esa voluntad me lleva a familia a un entendimiento y a una comprensión. La voluntad
me lleva a un entendimiento y una comprensión. Que esa voluntad está influenciada por el significado determinado también por el contexto. Sé que en nuestra infancia nos fuimos criados de cierta forma, se implantaron en nosotros ciertas creencias, ciertos pensamientos, se determinó desde el contexto. De ahí emerge el valor y de ahí la decisión. Potencia los esfuerzos para alcanzar eso que se valora y la voluntad es la base del crecimiento espiritual y de la evolución de la conciencia. La voluntad significa estar dispuesto a tener la humildad y la familiaridad, como te venía diciendo. Así que ya no necesitas más motivación, porque eso proviene del deseo, sino que lo que requerimos es la voluntad, pero que es la voluntad espiritual, que es la que precede a la voluntad personal. ¿Y cómo puedo ejercitar esa voluntad espiritual? Pues familia, conectándome con Dios, conectándome con el Espíritu, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la observación, a través del poner amor, donde antes ponías miedo, de elegir una intención amorosa cada día. Hoy, elijo que va a ser el mejor día de mi vida, elijo reafirmar amor a través de mis negocios, a través de mis relaciones, a través de cada palabra, a través de cada gesto. Elijo sonreír, amar, disfrutar. Que mi vida se base en el servicio, se base en el disfrute y se base en el amor. Un curso de milagros dice, le he dado a todo lo que veo en esta habitación o en esta situación todo el significado que tiene para mí. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta situación, todo el significado que tiene para mí. Sabemos que un curso de milagros es muy profundo y sus lecciones son demasiado profundas y muchas veces también son incómodas, pero se tratan de mirar hacia adentro. Le has dado todo el significado a esta habitación, todo el significado que tiene para ti, pero desde la mente egoica. Así que simplemente hay que conectar que nada significa nada excepto el significado que tú le das y hay que permitir que Dios ponga su mente divina en tu mente para que implante los pensamientos que no has pensado y que Dios quiere que tú pienses para que esa conducta, esas creencias y esos resultados externos, esa manifestación se vuelva inevitable, esa manifestación coherente con tu verdadera identidad. Y sabemos, familia, que la vida es un continuo regalo. Mi manera de considerar esto me predispone. Cuando yo considero que la vida es un regalo, que la vida es una oportunidad para seguir creciendo, expandiéndome, pues entonces me predispongo a esto. Y sabemos que de acuerdo, está bien. Entendemos que muchas veces lo que se nos enseña en esta sociedad no es coherente con nuestra verdadera identidad, que es el Hijo de Dios, el Hijo del amor, que estamos diseñados para ser amorosos, para ser confiados, nacimos confiados. Pero como crecimos bajo las mismas enseñanzas de esta sociedad, aprendimos como las personas que están en el mundo. Pero hoy, en este momento, elijo ver las cosas de otra manera. Hoy, Dios, ayúdame a ver esto de otra manera. Elijo ver esta situación de otra manera. Estoy dispuesto a mirar esto desde una perspectiva más elevada, desde un nivel de conciencia más elevado. Mi intención es firme y siento que este enfoque tiene un gran potencial. Entonces, a medida que yo me voy desligando de mis pensamientos, me voy desidentificando de la mente del yo, voy conectando con el yo en mayúsculas, que es conectando con Dios, con ese yo superior, con ese yo más elevado, que es el que está abasteciendo, el que es el que realmente tiene las respuestas que necesitas para poder avanzar, sostener, administrar y que llegue cada vez más, para que llegue cada vez más bendiciones. Confío en que al resolver esta situación no solo obtendré un beneficio aquí, sino que para toda la vida, al comprenderlo, lo habré transformado para siempre. Confío plenamente en la vida. Lo que nos está basado, familia, esto que te acabo de decir está basado en lo que dice un curso de milagros. Entonces, familia, un pensamiento amoroso y compasivo tiene más peso que miles de pensamientos negativos en la mente de los demás. Es porque los campos elevados al nivel del amor, sabemos que la escala de David Hawkins es logarítmica, es exponencial. Por lo tanto, un pensamiento amoroso, un pensamiento en ese nivel de conciencia del amor, tiene la capacidad de contrarrestar miles de pensamientos negativos de la sociedad. Así que entre más vayamos elevando ese nivel de conciencia, indirectamente le estamos aportando a la sociedad. Ahora sí, lo empezamos a compartir el mensaje, empezamos a hacer literalmente como Jesús, a compartir el mensaje por doquier, a hablar, a experimentar, a amar, a perdonar. Entonces vamos a ir dejando huella y vamos a ir marcando esa intención, que es elevar la conciencia, familia, del mundo entero. No cambiamos el mundo solo por nuestras palabras o acciones, sino como resultado de lo que realmente hemos llegado a hacer y recordar. Así, cualquier persona que se compromete con su crecimiento espiritual está sirviendo al mundo. Cualquier persona que se compromete con su crecimiento espiritual está sirviendo al mundo porque está elevando su nivel de conciencia, está elevando su nivel de amor
de paz, de tranquilidad y por ende cada vez que va a conversar con una persona que va a experimentar un encuentro santo, está dejando una huella amorosa, está implantando una semilla y está creando una red de amor, una red de paz y de tranquilidad. Y todo aquello que damos amorosamente a la vida termina por volver a nosotros, porque nosotros también somos parte de la vida. Lo que afirmamos en los demás, lo afirmamos en nosotros. Lo que le damos al otro, nos lo estamos dando a nosotros mismos. No existen los pensamientos neutros, familia, recuerda. O son amorosos o son basados en la ausencia del amor, que es el miedo. Entonces, ¿qué eliges pensar ahora? Si todo surge a partir de una idea, de un pensamiento, entonces, ¿con qué eliges conectar ahora? ¿Con qué sintonía? ¿Con qué eliges conectar? ¿Con qué red? ¿Con qué emisora eliges conectar en ese momento? Si somos como una antena, como si fuera una emisora, que podemos llamar el FM como si fuera el miedo y el AM como si fuera el amor. Entonces elige conectar con ese AM, con esa frecuencia AM, con esa frecuencia del amor. Y familia, recuerda, si eres coach, mentor o terapeuta, puedes agendar una llamada conmigo justo aquí en la descripción para mostrarte cómo escalamos a mentores, coaches y terapeutas a facturar una cifra de $3,000 extra al mes. Todo esto te dije que te lo iba a decir al final y es teniendo un nicho claro, teniendo una metodología clara y sobre todo teniendo unas bases claras que son las bases espirituales que yo comparto basadas en David Hawkins, un curso de milagros, tu conexión con Dios, tu conexión interna, recordando tu verdadera identidad, porque eso es lo que va a sostener tu negocio. Ya también te entro a enseñar toda la parte pragmática en cuanto a automatizaciones, el nicho claro, el mensaje claro, las bases claras de tu empresa, cómo compartir tu mensaje de una forma correcta y sobre todo cómo tener unas ventas amorosas que partan de una intención elevada donde los resultados sean inevitables. Familia, en menos de 90 días puedes alcanzar esos $3,000, eso es promedio, pero puedes alcanzar inclusive una facturación mayor. Así que familia, escríbeme en el chat y nos vemos en un próximo episodio. Dios te ama y te bendice. Nos vemos.